Continuamos con esta conversación con el maestro Gerardo Gil sobre los límites del crecimiento y del trabajo realizado por el Club de Roma. Yo me atrevería a decir que el Club de Roma es el pionero realmente en generar una conciencia mundial sobre lo que hoy son muy comúnmente llamados los temas ambientales. Hoy día la discusión sobre el medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global es bastante, diría yo, del dominio público. Pero cuando inicia el Club de Roma estos trabajos era algo que se veía demasiado distante, parecía que la Tierra, nuestro planeta, nuestro ecosistema tenía una capacidad prácticamente infinita para sostener la vida y el desarrollo de los pueblos en la Tierra. Pero hemos visto que esto en muy pocos años se ha convertido en un tema delicado y, si me apuras, un poco uno de los temas más graves, cuando menos en la percepción de los mexicanos. La última encuesta que realizamos el CIDE y Comexi sobre la percepción de los mexicanos sobre el mundo, calificaron a los temas ambientales como el tercer tema mundial de mayor importancia para los mexicanos. Creo que este es un tema que llegó para quedarse y me gustaría mucho ver qué tipo de proyecciones y si hay algunas propuestas incluso de solución que plantee el Club de Roma sobre este delicado tema, pues escucharlas frente al auditorio. Con mucho gusto. Mira, estoy de acuerdo. El tema ambiental lo introduce este estudio en una forma sistémica, sobre todo vinculándolo con el desarrollo y la economía global. Es decir, hasta antes de este estudio había trabajos de especialistas y había trabajos sobre el tema ambiental a nivel local, el análisis muy local de este tipo de problemas. Este estudio lo que hace es hacer un planteamiento de las consecuencias del deterioro del ambiente a nivel mundial y de la proyección del mismo. Y es aquí donde está una de sus principales contribuciones. La otra contribución que tú mencionaste también hace un momento es que hasta antes del estudio había una percepción de que el planeta era lo suficientemente grande y lo suficientemente rico como para no tener ninguna preocupación sobre el agotamiento de los recursos. Es decir, como que en la historia de la humanidad a nadie le había preocupado que el planeta tuviera límites, porque siempre concebimos que el planeta era ilimitado en cuanto a la posibilidad del uso de sus recursos para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Y este estudio pone de relieve que no es así, que el planeta tiene recursos finitos. Claro, este planteamiento tuvo área por área mucha polémica. Por ejemplo, en los 80s y en los 90s prevaleció mucho la idea de que el estudio estaba equivocado y que los recursos eran ilimitados. Y de hecho, fue muy, perdón que te interrumpa, pero creo que fue muy atacado durante los años 80 y 90. Claro. Estos señores son catastrofistas, están aquí generando el pánico. Claro. Pero en realidad la Tierra tiene unas capacidades ilimitadas. Hay muchos que lo piensan aún así. Sí, y sobre todo, por ejemplo... O lo argumentan quizá por intereses así. Claro, empresas petroleras decían, esto no es así. Esto, por ejemplo, hay una discusión sobre si ya el planeta llegó al peak oil, es decir, si ya llegamos al punto máximo de explotación de reservas probadas, probables y posibles, y ahora estamos ya disminuyendo. Y la discusión sigue, cada vez hay más opiniones científicas diciendo que el planeta ya está en la fase de agotamiento de los recursos fósiles. Pero bueno, hay gente que dice que no, y sobre todo muchas veces contestan una respuesta distinta a la pregunta original. Te dicen, con más inversión se consiguen más reservas. Y eso es así. Pero el punto es saber si esas reservas están ya dentro de los rendimientos decrecientes de las reservas mundiales, ¿no? Bueno, siendo un recurso no renovable, pues obviamente no se necesita ser un teórico muy sofisticado para predecir que se van a acabar, dependiendo de los niveles de consumo, de producción y de recuperación que haya. Claro. Pero efectivamente pues, son finitos. Claro. O el costo puede ser tan extraordinariamente elevado, porque a lo mejor estar realizando perforaciones a 3,000 metros de profundidad hacen que el precio del barril en el mar, por ejemplo, pues no tengan ya una viabilidad económica. No es lo mismo que sacarlos en tierra a un precio muy barato. Por supuesto, la etapa del petróleo barato parece haber pasado.
Es decir, por un lado cada vez vamos más de explotaciones terrestres a explotaciones marinas y cada vez más vamos de aguas someras a aguas profundas o a lugares que tienen grandes inconvenientes de carácter físico por alguna naturaleza o muy volátiles políticamente, como es el caso de muchos países del Medio Oriente que son por excelencia productores de petróleo, Arabia Saudita, en fin, Irán, Irak, etcétera, ¿no? Pero además hay otra consideración que me parece muy importante. Mario Molina decía en alguna reunión, esperemos que la atmósfera no se nos acabe antes de lo que se nos acaba el petróleo. Es decir, el tema no es nada más la cantidad de recursos, sino el tipo de desarrollo que estamos realizando. Sí, se habla con frecuencia de que de alguna suerte sería una bendición más que una maldición el que se acabara el petróleo. Claro, porque o sea, cambiaría el modo de vida, la calidad de vida a la que estamos acostumbrados, pero por otro lado mantendría la posibilidad de que haya vida. Claro. Así es, y así pasa con muchos otros recursos. El Club de Roma fue muy criticado en algunas de sus proyecciones, pero la crisis global del 2008 y la irrupción de China e India como demandantes de materias primas en los últimos años han vuelto a poner sobre la mesa de la discusión la finitud de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del ser humano. Sí, o a precios suficientemente accesibles como para que salgan las cuentas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que hace, digamos, la ventaja comparativa del estudio de los límites del crecimiento, que por cierto no es el único estudio que hace el Club de Roma, después hace muchos otros, incluso poco tiempo después de los límites del crecimiento, dado que no publicó el modelo matemático, hubo fuertes críticas dentro del Club de Roma para ser más sofisticado. Hay el modelo Mészárovich-Pestel y después muchos otros, ¿no?, que van introduciendo elementos de mayor sofisticación y de mayor complejidad para el análisis de todos estos problemas. Pero digamos, la ventaja del estudio es haber sido pionero. Un detonador. Un detonador y haber puesto sobre la mesa de discusión que la problemática del mundo tiene que ser vista multisectorial e interdisciplinariamente y sobre todo con una visión de largo plazo, pero sobre todo poner el énfasis en dos renglones: el cuidado del ambiente, lo cual está directamente vinculado al tema energético, y la capacidad finita del planeta de proveer recursos y materias primas para el desarrollo del ser humano. Y quizá aquí hay dos nociones o tres nociones que son importantes señalar. Una, que el ser humano tiende a la extralimitación. Es decir, hasta que no ve contemplado realmente el riesgo, no se va a autolimitar. Segundo, que hay una huella ecológica. ¿Eso vinculado al consumo estrictamente o en casi todos los renglones? En casi todos los renglones, casi todos los sistemas tienden a reproducirse. Digamos, o sea, como diríamos coloquialmente, no tenemos llenadero. Exactamente. Y derivado en buena medida porque cada unidad o cada línea de negocios o cada empresa lleva su propia lógica. Una empresa petrolera... Crecer. Claro, y lo que necesita una empresa petrolera es tener más utilidades para sus accionistas, no preocuparse del medio ambiente. Del medio ambiente, y lo que necesita una empresa alimentaria es lo mismo, etcétera. Y lo que necesita un país es crecer y desarrollarse para satisfacer sus presiones sociales internas. Entonces no hay nadie que esté viendo la globalidad, y esa falta de alguien que vea la globalidad es lo que puede hacernos conducir un proceso que no tiene un control y un fin. O sea, la idea de que el mercado te va a solucionar todo es una idea muy cuestionable y muy hasta peligrosa. Tiene una serie de ventajas muy concretas que todos los días observamos en cuanto a la motivación que genera para continuar produciendo, la búsqueda de nuevas tecnologías, la innovación, etcétera, pero también tiene bemoles muy grandes en que el crecimiento per se sea lo único que marque la capacidad de éxito, fracaso, ganancia o pérdida en la economía. Por supuesto. Es un tema delicadísimo porque realmente pues, es la búsqueda que se lleva ya mucho tiempo realmente de un modelo económico alternativo,
Claro. en el cual pueda haber una mejor relación entre los seres humanos y el medio ambiente que lo sustenta, porque en última instancia eso es lo que está detrás. Así es. Y fíjate, un ejemplo que me parece muy claro y muy gráfico. En 1970, por cada operación de la economía real había dos de la economía financiera. En los finales del siglo pasado, por cada operación de la economía real había 70 operaciones de la economía financiera. Y claro, el banquero está optimizando sus recursos, descubre la titularización, descubre los derivados y sigue haciendo negocios. Pero al final no hay un soporte real a una economía financista. Quizá el signo de los tiempos en las últimas décadas ha sido una apertura global financiera que ha sido muy benéfica en muchos sentidos, pero muy especulativa y que nos ha llevado a la actual crisis, ¿no? Entonces, Pero tampoco estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo de reposición, digamos, debidamente coordinado. Cuando hablo de reposición, es en cuanto a que lo que extraemos del planeta para generar mayores utilidades petroleras o mayores utilidades alimenticias en las industrias de los alimentos procesados, en fin, no estamos teniendo una estrategia como especie de reposición. Simplemente vamos tomando, generando esas ganancias sin que haya un antídoto o una estrategia para reponerlo. Pero en esto vamos a continuar después de esta pausa.